caso, ya cuando empecemos a hablar de las mezclas de los átomos, ¿cierto? Pues va a haber un montón de sustancias que se van a empezar a formar, las sustancias que le dan sentido a todo el universo, a todos los objetos que tenemos. Entonces hay una serie de mezclas, ¿cierto? Allí, que permiten crear muchas sustancias que nos serán de utilidad. Sin embargo, así como yo les venía diciendo la clase pasada, hay que tener en cuenta que todas estas sustancias, todos estos átomos y todo esto, no estaban en la Tierra originalmente, ¿no? Sino que han viajado miles de millones de años hasta llegar a este punto y conformar la materia que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, vamos a tener eh, algo que se llaman las sustancias. ¿Listo? Y entonces las sustancias, ¿cierto? Va a ser la unión de átomos, lo que va a formar la materia como tal, va a ser en sustancias. ¿Listo? Entonces, esas sustancias eh, van a tener ciertos tipos de propiedades. ¿Cuáles propiedades creen que tienen estas sustancias? Líquido, gaseoso Mm, y sólido. bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, sólido y Líquido, gaseoso. sólido, gaseoso. Profe, pero según yo había otro que es como el de las estrellas. ¿Cómo así? ¿Cuáles? No sé, pero siempre que la escuchaba me sonaba como a cazafantasmas, pero es algo de las estrellas. Para. Es gaseoso. ¿Cuáles son 5 estados de la materia? ¿Listo? 5. Endoplasmático, profe. Plasmático. Plasma, eso, plasma. Cuando tú dices endoplasmático, estás hablando es de la célula, no del átomo. Es plasmático. ¿Y el quinto estado de la materia? Gelatinoso. No. Profe, Gelatinoso si no estoy mal, sería- era gelatinoso o gel, algo así. No. El gel o la gelatina, ¿en qué estado está? Sólido. Sólido. Líquido. ¿Listo? Líquido. La gelatina está en estado líquido. ¿Sí sabían eso? Profe, Sí, profe. el último estado de la materia es condensado. Listo. El estado Profe, condensado o de Bose-Einstein. cuando tú dices que algo está sólido, gaseoso o líquido, no es por la forma que tenga, sino por lo separado que estén las partículas, ¿no? Ya eso lo voy a explicar en un momento. Empecemos por los 4 estados básicos que conocemos, ¿cierto? Tenemos el sólido. Pongamos por caso eh, el hielo, que es lo que nos están proponiendo acá. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos estado sólido, el hielo, los cubitos de hielo. ¿Por qué el agua se pone en estado sólido? Por la baja temperatura hace que sus átomos tengan unos ángulos más rectos y se conformen uniformemente, es decir, como si estuvieran en filas organizaditas, ¿sí o no? Así está. Eso pasa con el estado sólido. Cuando algo está en estado sólido, quiere decir que sus átomos están organizados de tal manera, ¿cierto? Que están muy ordenados. Están como unidos unos a otros, bien apretaditos. Y es porque esa materia está muy fría respecto a lo que puede llegar a estar. ¿Listo? Cuando aumenta un poco la temperatura, ¿cierto? Puede pasar a estado líquido. ¿Qué pasa con el estado líquido? Los átomos ya quedan un poco más libres entre sí, tienen un poco más de movimiento eh, y permite la entrada de algunos otros objetos externos. Hay una libertad mayor entre ellos. ¿Sí? A ver, me escriben acá. Profe, me tengo que desconectar. Subo la clase a YouTube, listo. Y
en el estado gaseoso aumenta la temperatura tanto que estos átomos se golpean entre sí, no se pueden unir entre ellos y cada uno queda libre, ¿cierto? En el aire. Cada uno queda libre en el aire, eso pasa con el gas. ¿Listo? Y por último tenemos este estado que se llama el estado plasma. ¿Cuál es el estado plasma? ¿Cierto? El estado plasma es cuando aumenta tanto la temperatura, ¿cierto? Es muy alta la temperatura y los átomos se separan entre sí, pero además se libera mucha energía dentro de cada uno de los átomos. O sea, se liberan los electrones de los protones y libera mucha energía. Ejemplo de estado plasma. Ah, bueno, y el estado plasma genera luz. Entonces, ejemplo del estado plasma. El fuego. La lava, profe. La lava. El fuego como tal, con el que cocinamos. Los rayos, ¿sí? Los rayos eléctricos, pues, cuando hay tormenta. Esos rayos están en estado plasma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo eso que estábamos nombrando, pues tiene una carga de energía inmensa, ¿no? Mucha energía, tiene demasiada energía. ¿Listo? Entonces, hay que ver cómo es que algunos objetos, algunos átomos, pueden cambiar más rápido de estado que otros, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un estado sólido del agua en estado de hielo al de un metal, ¿no? O sea, un metal está fácilmente a temperatura ambiente en estado sólido. El agua a el agua, ¿cierto? A temperatura ambiente está en estado líquido. Y miremos acá, me escriben. Dice Madeleine, estado sólido, fuerza de atracción alta, por eso están tan apretados, ¿sí o no? Los átomos. Estado líquido, fuerza de atracción un poco menor, por eso hay libertad entre los átomos, y estado gaseoso, fuerza de atracción débiles, ¿sí? En el estado plasma ya se separan tanto los protones y los electrones que liberan mucha energía, casi siempre luz. Ahora, el estado más frío, el quinto estado de la materia, acá lo vamos a ver, es un estado que lo vamos a llamar el estado condensado o de Bose-Einstein. Entonces acá lo tenemos, entre más a la derecha miremos, más caliente es el estado. Por supuesto, al contrario pasará. Si miramos más a la izquierda, más frío será el estado de la materia. ¿Listo? Entonces está el estado condensado, el estado de Bose-Einstein. Y es un punto donde la materia está tan fría, tan fría, tan fría, tan fría, tan fría, tan fría, que se condensa en un solo punto. ¿Sí? Se condensa en un solo punto. Este es un ejemplo poco de la materia en un agujero negro, por ejemplo. No podemos dar ejemplos, digamos, nosotros no podemos percibir ese tipo de materia, no podemos, así como en el estado sólido el hielo, estado líquido el agua líquida, el gaseoso el vapor de agua, ¿cierto? El plasma ya los rayos. El condensado no podemos tomar ejemplos así como tal, porque es un estado ya muy frío, ¿sí? Demasiado frío. Donde la materia se concentra en un punto. Entonces esto surge teóricamente cuando se empieza a estudiar los agujeros negros, etc. Vidarte. Valeria, ¿vas a decir algo? Sí, profe, te quería hacer una pregunta. Es que el año pasado también vimos los estados de la materia y eran como 7, ¿sí? Y también dijeron el condensado y un niño dijo que era como la leche condensada. Era muy espacioso, entonces quería saber si era verdad. Falso. No son 7 estados de la materia, son 5. Y los estás viendo en este momento en pantalla, ¿listo? Estás viendo los 5 estados de la materia. ¿Listo? Y la leche condensada, ¿en qué estado estará? O
según esa imagen que están viendo en este momento, ¿en qué estado estará la leche? Líquido, profe. Líquido. Líquido. Líquido, profe. Líquido. Líquido. ¿Listo? Incluso, muchachos, hay unos objetos que parecen sólidos, pero son líquidos. Pongo por caso. Como la gelatina. No, bueno, la gelatina es mucho más fácil, pero este sí les va a sorprender mucho. El vidrio. El vidrio es un líquido, es el líquido de la arena. ¿Sí sabían que el vidrio sale de la arena? ¿Esa arena caliente? No, profe. Sí, profe. Sí, profe, en Minecraft. Sí, En Minecraft. profe. Cuando se pone arena a altas temperaturas, pasa a ser estado líquido y se vuelve el vidrio. Lo El aprendí en vidrio Minecraft. es un líquido tan denso, ¿cierto? Es un líquido tan denso que queda como si estuviera en estado sólido. ¡Pum! Pero tiene propiedades líquidas, por ejemplo, miren, permite pasar la materia también. Perdón, la luz, permite pasar la luz. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante entenderlo también. Empezamos con las propiedades, o sea, los estados de la materia. No en todos la materia es igual, sino va a cambiar. ¿Listo? Camilo. Profe, es que en la exposición tenemos que colocar los 5 estados de la materia. Sí, O solo claro. los 4. Los 4. No, tenemos que hablar de los estados de la materia, y los estados de la materia son 5. Ah, ok. ¿Listo? Listo, listo. Bien, muchachos. Bueno, para dejar hasta allí, ¿alguna pregunta? Profe, es que la verdad no me quedó muy claro. La exposición va a ser acerca de la materia en general. Yo les explico en un video la otra semana qué es lo que tenemos que hacer, ¿listo? No piensen todavía en la exposición, vamos a pensar en aprender los estados de la materia y ya la otra semana yo subo un videito de 2 minutos para la última semana. O sea, esa semana del 20 es donde hacemos las exposiciones como tal. Profe, Ujú. mira que, pues que yo conozca, solo hay un ejemplo que tiene los 3 estados básicos de la materia: el sólido, líquido y gaseoso. Ajá. ¿Solo te salieron eso? Señor, ¿Solo te salieron esos? no señor, el año pasado hubo un experimento en mi colegio que solo había un objeto que es sólido, líquido y gaseoso. Ujú. El hielo. Es el más fácil, mi amor, pero todos los, digamos, por ejemplo, el metal puede pasar por eso, pero es mucho más difícil que lo logre. Porque el metal solo puede diluirse en otros metales. Entonces es un poco complejo. Pero no es el único, no es el único. El agua es el más fácil para ver, pero no es el único. Una pregunta. El hielo seco, cuando lo vierten en una superficie, congela todo al instante, pero el líquido desaparece. ¿Eso es por qué? Claro. El cambio de, digamos, cuando el hielo líquido, o bueno, es nitrógeno realmente, ¿no? Y gases de carbono también, ¿no? El carbono congelado puede formar hielo y cuando se empieza a derretir pasa inmediatamente a un estado de vapor, a un estado gaseoso. Igual pasa con el nitrógeno líquido. Entonces el nitrógeno líquido cuando se vierte en una superficie, en una mesa puede ser, entonces tú lo botas y parece agua que está cayendo. Pero como el nitrógeno para estar en ese estado tiene que estar tan frío, cuando toca la superficie, congela ese pedazo, pero inmediatamente se calienta y pasa a estado gaseoso. Porque a temperatura ambiente el nitrógeno es gaseoso. ¿Listo? Listo, Evelyn me dice que me entrega más tarde la actividad. Excelente. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes o el miércoles, dependiendo del curso. Los amo mucho. Son los mejores, no lo olviden. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.
Chao, mis pequeños. Chao, chao.